Hoy en el enganche, las leyendas de la Juventus. ¿Qué tal, futboleros? ¿Cómo estáis? Venimos de un fin de semana repleto de partidos, pero regresa esa musiquilla. ¿La escucháis, no? Regresa la musiquilla de la Champions, que evidentemente se torna protagonista absoluta en esta semana. Tercera jornada. Hay un partido entre dos superclásicos. El equipo que más Champions tiene, que es el Real Madrid, pero lo queremos enfocar desde el punto de vista del rival que va a tener esta semana el equipo blanco, que es la Juventus de Turín. Es verdad que la Vecchia Signora no atraviesa ni mucho menos el momento más espléndido de su trayectoria, que además aquella versión de inicios de siglo contundente, ascendente, sensación de cada vez competir mejor a nivel europeo y de ser el gigante del fútbol italiano, la ha dejado a un lado abandonada. Y por ello hemos querido recuperar de alguna manera la grandeza del equipo turinés, rememorando todas aquellas leyendas que Dan Luis Amigo y que Iker Zamayoa, junto con servidor, recordamos para dar lustro a lo que por lo menos para nosotros son los jugadores más importantes de la historia del club turinés. Así que Dan, Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis tenido que echar mucha memoria atrás? ¿Os han venido rápido los nombres? Yo tiraba un poco más por ahí, ¿eh? No sé si, bueno, leyendas son, evidentemente, pero cuanto me habéis dicho la idea del vídeo, los dos que se me han venido a la cabeza son los dos que he apuntado. Y con la Juventus tengo un poco de sentimientos encontrados por un poco lo que has dicho tú. Toda mi infancia me he criado con la Juventus ganando, ganando y ganando y ganando la Serie A. Y me pasa un poco con el United, que en esa época, pues quería un poco que pinchase la Juventus. Digo, joder, que es que lo gana todo. Quiero ver otro equipo ganar la Serie A. Pero es que últimamente, en los últimos años, le está costando un poco más y quiero que la Juventus vuelva a ganar la Serie A, vuelva a estar arriba con Inter, Milan y Nápoles. Entonces, bueno, un poco de sentimientos encontrados, pero sí, un poquito de la Juve en los últimos años sí que me he hecho. Yo, bueno, muy buenas a los dos. Yo hoy he tirado un poco de anécdotas, porque en estos vídeos al final, claro, podemos decir nuestros jugadores favoritos y demás, pero yo creo que hay que darle ese punto picante y punto diferente para que luego también podamos sacar clips para vídeos más cortos, que de eso se encarga Dan. Sacar un short en TikTok o algo así de algo curioso, yo creo que también nos puede venir bien. Así que yo he tirado ahí un poco de eso. Está bien recordar, evidentemente, que queremos vuestros comentarios. Nosotros vamos a decir dos jugadores por cabeza. Yo voy a recomendar a dos jugadores que para mí son los dos mitos de la Juventus, Dan otros dos e Iker otros dos. Recuerdo que queremos vuestros comentarios, que des like porque nos vas a hacer un favor tremendo, que estamos haciendo mucho contenido diario, que también nos puedes ver, como ha dicho Iker, estamos en TikTok, estamos en los shorts de YouTube, estamos en Fibers, estamos en Instagram y desde luego queremos vuestros comentarios y sobre todo que suscribáis, porque gracias a eso vamos a poder seguir haciendo grandes vídeos. Y ojo que hay por ahí algunas ideas que pueden incluso llevarnos a algunos lugares, ¿eh? Ahí lo dejo para poder hacer contenido cada vez mejor. Dicho lo cual, nos vamos a centrar en la Juventus. Es uno de los equipos más ganadores de la historia del fútbol italiano. De hecho, es el que más títulos tiene a nivel italiano. Tanto como que saca 16 títulos, que es una diferencia abismal en cuanto a Scudettos. Es el más ganador por encima de Inter, por encima de Juve y evidentemente mucha de esa culpa, de ese ascendente tan importante dentro del fútbol italiano, lo tiene el hecho de que ganó hace no demasiado 9 Scudettos consecutivos, logrando el mayor récord histórico del fútbol italiano. Pero desde entonces un plumazo tremendo, en Europa cada vez le ha costado más y aunque fue el primer equipo europeo en conseguir los tres títulos continentales, es decir, fue el primero en ganar Recopa, Europa League, antes llamada UEFA, y la Champions, fue el primero de toda Europa en lograrlo, luego vamos a hablar de ello, pues desde luego queríamos recordar los mejores tiempos para que cuanto antes este clásico vuelva a estar entre los mejores. Así que Iker, creo que vas a lanzar una serie de jugadores y vamos a ir explicando sobre todo la sensación de que nos genera a nosotros y que por eso lo hemos elegido. Eso es, vamos, hoy me toca a mí la función de realizador, así que os voy a ir diciendo un poco los nombres que habéis dicho cada uno y introducís el jugador y como siempre, pues luego damos cada uno nuestra opinión. Así que para empezar, se la voy a dar a mi gran amigo Dan, Ay, madre. Don Michel Platini. Tengo que decir que he mentido un poquito en la introducción porque Un poquito, un poquito. un poquito, he dicho los dos, voy a decir los dos jugadores que se me han venido a la mente, pero quiero crear debate con otro futbolista que se me ha venido a la mente. Me gustaría crear un pequeño debate sobre si le consideráis también
leyenda o bueno, pues si también se os viene a la cabeza como a mí, pero eso para luego. Michel Platini, somos muy camiseteros en este canal. Iker, tú sabes que tengo mi casa repleta de camisetas y cuando hablamos de leyendas, pues me voy un poco a equipaciones retro, me pongo a ver futbolistas con aquellas equipaciones. No sé por qué se me ha venido Michel Platini, que no demasiado leyenda en cuanto a temporadas, pero sus números me parecen brutales. Estuvo 5 temporadas en la Juventus, del 82 al 87, 223 partidos y, ojo, 106 goles, que me parece una burrada de goles en tan solo 5 temporadas con la Juventus. Sí es verdad que jugó muchos, muchos partidos, pero 106 goles con la camiseta de la Juventus de Platini me parece una pasada. Ganó la Champions con la Juve, además, que eso también le tiene que dar un plus para que sea leyenda del club, aparte, evidentemente, de la Supercopa de Europa, la Serie A y demás títulos, ¿no? Entonces, bueno, Michel Platini creo que este me le compráis, leyenda de la Juventus, tiene que estar entre uno de estos seis. Sí, es fundamental. Fíjate que fue máximo goleador de la Serie A varias temporadas con la Juve, lo cual, sin ser un delantero centro, siendo un gran llegador, siendo un jugador enganche de los nuestros, evidentemente, un jugador entre líneas, gran lanzador de faltas, por cierto, gran lanzador de faltas. Él ya había sido mega estrella en el Saint-Étienne, al que había llevado a ser número uno también en Francia, el equipo más laureado de Francia en aquellos años, hasta que después llegó el Lyon y ahora el Paris Saint-Germain, pero la culpa de todo aquello la tuvo Platini, que cuando lo ficha la Juventus, de alguna manera era el fichaje superestelar de un jugador que llegaba para hacer grande a la Juve. La Juve acababa de ganar poco antes la primera Copa de la UEFA, que la ganó al Athletic Club de Bilbao precisamente, y a partir con un gol de Bétega, recuerdo, que también podría estar perfectamente en esta lista, y a partir de ahí la Juve empezó a, de alguna manera, dentro del fútbol de Sur de Europa, que no tenía mucha presencia, que no tenía mucho nombre, a fichar cada vez jugadores de mayor potencial. Recuerdo que en aquella época se podían fichar menos jugadores extranjeros y el fútbol italiano era referente y tenía tres opciones de fichar jugadores extranjeros. Platini, evidentemente, fue el fichaje estelar en aquella etapa y, como decía Dan, sus registros son brutales, pero sobre todo, más allá de que al final acabaría convirtiéndose en mito absoluto para ganar balones de oro, la clave de Platini es que con él la Juve empezó a sentirse ganador, porque con él gana la Recopa, con él gana la Champions, con él gana la Intercontinental y de alguna manera lo sitúa en el panorama la presencia de Platini. Así que claramente hacer que tu equipo, que tu club se considere desde el momento prácticamente en el que tú llegas, se considere equipo top de Europa y equipo realmente capacitado para ganar cualquier título, creo que eso le convierte en absoluto mito de la historia de la Juve. ¿Cómo ha ido David ahí a meterme las gomas, con ese No, título es que que le me ha dado acuerdo mucho, todo? mira, no, el gol de Bétega me acuerdo mucho porque le entrevistamos en el Enganche, le hicimos un vídeo reportaje allí en Turín también y evidentemente ese gol es el que cambia la historia de la Juventus porque a partir de ese gol la Juve consigue su primer título europeo y después tiene acceso a poder ir a fichar a jugadores como Platini. Por eso digamos que en el germen de considerar a la Juventus un equipo por hacer, pues ese es el germen y a partir de ahí va creciendo. Platini es el que escribe ya después las letras en letras de oro, básicamente. Sí, 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 podía haber cambiado la historia de unos u de otros, pero bueno, yo de Platini, evidentemente, como jugador no os puedo decir mucho porque no le he visto jugar, tampoco es un jugador por el que me haya interesado mucho yo en buscar jugadas, como si hemos comentado alguna otra vez, por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos el vídeo de los One Club Men, que yo de aquellos jugadores, la mayoría, me había puesto a buscar highlights y esas cosas para ver cómo jugaban en aquella época. De Platini, en cambio, no, pero sí he leído muchas cosas en revistas que estoy suscrito y viceversa, que era un jugador muy carismático y muchos periodistas les he escuchado que era una figura muy susceptible de que querían entrevistar por todo lo que se generó alrededor de su figura, tanto como jugador como una vez retirado, luego como presidente de la UEFA. Así que yo de lo poco que sé de Platini Mm. es un poco de lo que le vi luego en los despachos, que también eran poco, éramos pequeños y Dan y yo evidentemente ahí entendíamos entre poco y nada de lo que ocurría alrededor de la UEFA, pero Platini, el de primeros cuando se me venía a la cabeza era por temas burocráticos y demás. Mm. Así que yo eso es lo que os puedo Sí. aportar sobre él. Ahí hay un problema que le pasa a muchísimos futbolistas. Bueno, Platini era mito absoluto. Hay que decir que yo tampoco había nacido cuando Platini ya era una superestrella y ganaba balones de oro. O sea, yo todavía no había nacido siquiera. Pero evidentemente, por la ascendencia que ha tenido dentro del fútbol, pues le he visto una barbaridad. Me tragué la Eurocopa del 84
exclusivamente para ver a su Francia y él es protagonista absoluto, mejor jugador de esa Eurocopa 84 y esos años justo 83, 84, 85 gana 3 balones de oro seguidos. Lo quiero poner en perspectiva porque es verdad que estamos hablando de la Juve, pero que un jugador de aquella época ganara 3 balones de oro seguidos, que después sabemos ahora mismo el fútbol lo difícil que es que un futbolista, más allá de Messi y Cristiano, evidentemente, haya logrado ese tipo de registros. Habla de la grandeza de un futbolista que además estaba triunfando justamente también con su selección, que era máximo goleador pese a no ser delantero y que sí que tenía un liderazgo y un carácter especial. Pero, como bien dice Iker, es cierto que fue conseguir todo eso y esa grandeza la destruyó por completo cuando se pasó a los despachos y fue elegido presidente de UEFA porque su mandato fue de los más conflictivos, corruptos y además con muchas vinculaciones a la FIFA con Blatter, donde perfectamente el nombre de Platini lo que consiguió es quedar súper ensuciado. Sí, sí. Así que, bueno, una vez cerrado este capítulo de Platini, os doy paso a mi primer nombre, que claro, es un jugador que no, yo creo que a vosotros dos no os va a sorprender mucho, sobre todo después de aquel vídeo que hicimos de nuestras selecciones favoritas, que lo voy a dejar aquí arriba para que la gente Sí, pinche y sí, lo vuelva a ver. me Y encanta, claro. me encanta. De vez en cuando he recibido algún vídeo de algún amigo diciéndome todavía el por qué había alguien que elegía a Chile y creo que vas por ahí, ¿no? Efectivamente, efectivamente. He cogido a quizás el jugador, el centrocampista que más escuchamos Chile y el centrocampista que se nos viene a todos a la cabeza es Arturo Vidal, el King, que comenzó su carrera en Colo-Colo, luego fue al Bayer Leverkusen, luego fichó por la Juventus, que yo creo que ahí ya empezó a acaparar la mayoría de los escaparates Sí. del fútbol europeo, luego en el Bayern, Barça, Inter, ha dado muchas vueltas y ahora está cerrando su carrera en el Colo-Colo. Pocos voy a descubrir de Arturo Vidal, un jugador con un carisma dentro y fuera del campo espectacular, que dentro del campo cuando jugaba bien era una delicia verle, tanto para arriba como para abajo, físico, fuerza, un auténtico jugadorazo. Y claro, yo tenía que hacer ese guiño a Chile, porque claro, cuando se me viene la Juventus a la cabeza, yo de los primeros partidos que vi de la Juve con Arturo Vidal en el campo. De hecho, me estoy acordando de la temporada que ganó el Real Madrid la décima, posiblemente la hayáis visto por ahí por redes sociales, una jugada de un partido, precisamente Real Madrid-Juventus en el Santiago Bernabéu, una jugada que Arturo Vidal se mete dentro del área, le pega un patadón al césped espectacular dentro del área y pide penalti y aquello se convirtió en un meme absoluto. Pero bueno, a pesar de todo, yo creo que es un jugador que cuando pensamos en la Juventus, yo creo que a todos, Sudamérica y Juventus, yo creo que todos lo hilamos un poco. Pues mira, a mí me cuesta imaginar, no sé, Adán, si os pasa igual, a lo mejor es más a vuestra generación, nos pilló en esa época, pero a mí no vinculo exclusivamente a Arturo Vidal a Juve. De hecho, como bien has dicho, estuvo en el Leverkusen primero, ahí le recuerdo perfectamente porque estaba con Toni Kroos. Toni Kroos en ese momento estaba cedido por el Bayern y en ese Leverkusen coincidieron los dos y eran los dos jugadores del centro del campo. Es verdad que después su paso va a la Juve y es seguramente, bueno, sí, seguramente su mejor nivel, sin ninguna duda, ha sido en la Juve un gran llegador, que es algo que después no le vimos. Después era un jugador mucho más de combustión en el centro del campo, de energía, de ganar duelos, de ir mucho a la disputa, de tener ese carácter y esa personalidad contundente que te hacía de alguna manera intimidar y por eso él sacaba mucho partido de esa capacidad para ganar duelos. Pero en la Juve vimos un nivel tan alto que hay una temporada, revisando antes datos, con 18 goles de Arturo Vidal, solo en el Scudetto, lo cual habla de una cifra increíble para un jugador que ni mucho menos luego fue capaz de acercarse a esa sensación de jugador de sumar tantos registros y guarismos tan altos en cuanto a faceta ofensiva. Así que ese es un detalle. Después no le vinculo, como decía, tanto a la Juve porque ha estado en tantos equipos. Después estuvo en el Bayern, en el Barça, recordamos también. Acabó volviendo a Colo-Colo después de estar en Italia. Estuvo en el Inter, que para mí eso le merma mucho como posible leyenda de la Juve, porque si estás en el máximo rival como es el Inter, pues es verdad que su nivel ya era de un jugador que estaba casi en el ocaso y acabó en Colo-Colo, disfrutando evidentemente de donde había salido y donde todavía le consideraban el rey. Pero aquí me cuesta mucho más vincularle a Arturo Vidal con el hecho de ser un mito de la Juve, aunque lo compro porque evidentemente esto es generacional y eso es lo bonito de que a cada uno de nosotros le parezca un jugador referente de una época y de un club. Sí, sí, es un poco lo que tú dices, ¿no? Más generacional, depende un poco de cómo te críes, de con qué fútbol te críes. Pues quizás a Iker y a mí se nos viene un poco a la cabeza Arturo Vidal con la camiseta de la Juve, pero sí es verdad lo que tú decías, David, de que ha jugado en tantos equipos
y a muchos de ellos a gran nivel, que se te puede venir a la cabeza Arturo Vidal con muchísimas camisetas. Entonces, Sí. tampoco, sí es verdad que no se me viene la primera igual la Juve, se me puede venir el Bayern, porque también veíamos mucho fútbol y que yo justo esa época en la que Arturo Vidal jugaba en el Bayern. Entonces, sí es verdad que puede costar un poco más, pero es que claro, Arturo Vidal en la Juve era increíble, y luego tú dices 18 goles en una temporada, pues los números están ahí, evidentemente. ¿Leyenda? Pues bueno, no lo sé, es que ha habido también tantos jugadores, tantos grandísimos jugadores en la Juventus que también podría dar para debate, pero evidentemente Arturo Vidal podría estar ahí. Sí, yo a pesar de lo que me digáis, le meto ahí. No, no, claro, claro. Porque, ¿Qué vas a porque decir? sí, Recuerdo que está jugando todavía en Colo-Colo, ¿eh? Es claro, verdad que con claro. cada vez menos protagonismo. Ya ahora, mira, voy a mirar el dato porque no lo sé bien. Tiene 38 años todavía. Ujú. Bueno, todavía, ya, podríamos decir, pero todavía sigue jugando, vaya, con 38 años. Evidentemente, dentro de lo que es Chile, pues basta decir que él con Alessi seguramente son los dos jugadores más importantes de la historia de Chile. Sí, las últimas reliquias ahí de la generación dorada chilena. Y ya bromas aparte, evidentemente, sobre todo visto ahora con un poco más de perspectiva lo que, lo que habéis comentado los dos, sobre todo David, del tema de que quizás se le vincule a otros muchos equipos, quizás le quite un poco ese estatus de leyenda de la Juventus y por ese lado sí que os lo compro. Si os parece, vamos con el primer nombre de David que tengo aquí apuntado, que es don Gianluigi Buffon. A mí el caso de Buffon me parece que es paradigmático de cómo de alguna manera logró que los porteros volvieran a tener ese perfil de iconos, ¿no? Porque creo que todos recordábamos evidentemente la dificultad que tienen los porteros como para ser valorados desde el mismo punto de vista que el resto de jugadores de campo. Y creo que de alguna manera Buffon logró transformar la mentalidad y la visión, la mirada con la que el espectador miraba a los porteros. Porque casi que podemos decir desde la Araña Negra, que fue el único balón de oro portero de la historia del fútbol, salvo Iker Casillas y Buffon, salvo esa época, nunca se había valorado la posibilidad de que un portero realmente estuviera al nivel, su rendimiento, como para solapar o opacar, ensombrecer a jugadores que estaban dando un rendimiento estupendo en el terreno del juego. Yo creo que de alguna manera ha dado foco y ha puesto en valor la capacidad de los porteros para cuando son muy importantes ser definitivamente iconos de su equipo. Y Buffon lo tiene todo para mí para leyenda. Es verdad que él empieza en Italia haciéndose importante principalmente en el Parma. Yo recuerdo haber visto muchos partidos de él en el Parma con aquella camiseta que me encantaba del Parma más vistoso antes de que luego se lo llevara por delante la crisis económica. Y de allí salió él, salió Lilian Thuram, que también podríamos decir que es un mito de la Juventus. Salieron un montón de jugadores importantísimos, pero Buffon una vez que llegó a la Juve prácticamente tuvo claro que ese era su lugar en el mundo. Tanto que incluso cuando la Juve se ve inmersa en el Moji Gate, en la crisis por la cual le quieren quitar los escudetos que había ganado, por casos de corrupción, de falsedad y demás, pues de haber comprado árbitros, haber de alguna manera condicionado resultados con cuestiones arbitrales, se va a segunda, que es algo que a lo mejor para mucha gente le choca todavía o quizá ha olvidado de su cabeza, pero esto pasó y fue muy potente ver cómo varios de los jugadores principales de ese equipo se marchaban. Algunos se quedaron, después vamos a hablar, me parece, de algún otro que también se quedó, pero Buffon nunca titubeó. Y siempre dijo que solamente volvería si después el equipo de alguna manera podía volver a convertirse en algo a lo que había sido siempre con ese ganador de escudetos que decíamos antes, ganando nuevos escudetos consecutivos. Así que Buffon, que además he tenido la suerte de no estar hablando directamente con él, pero sí en un grupo de periodistas que lo estábamos entrevistando sentados, creo que fue en la Eurocopa de 2012, creo recordar, y el pozo que tenía cuando hablabas con él, tú te das cuenta que Buffon era un elegido. Se notaba por cómo habla, el ascendente que tiene, la manera de ser capaz de interpretar las situaciones, de reflexionar sobre fútbol. Era un futbolero máximo y a mí de verdad me parece que Buffon es uno de los elegidos y de los que debe estar entre los candidatos a leyenda top de la historia de la Juve, sin ninguna duda.
No, Buffon es leyenda absoluta de la Juventus, es leyenda absoluta de la selección italiana, un portero que ya deportivamente pues sus méritos eran increíbles, pero que también fuera del campo también era el mejor portero del mundo. Cómo trataba a los jóvenes, cómo trataba a los medios, es una persona, un señor increíble y quizá me decepciona un poco ese paso por el PSG, quizá dado un poco Sí. por la desesperación de ganar una Copa de Europa, que puede chocar, pero Gianluigi Buffon no ha ganado una Champions. Ya quizás ese paso de desesperación de necesito volver a intentarlo por al menos última vez, ese paso por el PSG, ay, me chirría un poco porque la carrera de Gianluigi Buffon en la Juventus era increíble, era no un one club man, pero uno de esos futbolistas que aún quedaban románticos en el fútbol internacional. Gianluigi Buffon, evidentemente, es una leyenda absoluta de la Juve y no sé en qué top entra, pero en un top muy, 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 muy alto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con ambos. La verdad que si pensamos lo diré, en Gigi, Gianluigi Gigi, Buffon, Gigi. Gigi Por algo se Buffon. inventó lo de Gigi, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero ya habéis visto que me ha costado 3, 4 veces. Digo, que me lío. Si pensamos en Buffon, todo el mundo piensa leyenda del fútbol italiano y de la Juventus. Cuando pensamos en la portería de la Juventus, yo creo que el primer nombre que se nos viene a la cabeza a todos, o por lo menos de los tiempos recientes, evidentemente, es Buffon. Iba a comentar lo mismo que Dan, que ese paso por el PSG a mí me dejó un poco frío, quizás por esa Sí. desesperación de no ser campeón de Europa, pero en cambio hubo algo de su final de carrera que sí me gustó, que fue ese regreso al Parma para cerrar el círculo después de haber estado ligado casi toda su carrera a la Juventus. Así que esa despedida de Gianluigi Buffon a mí sí que me gustó y me dejó muy buen sabor de boca con un portero que quizás ha tenido la mala suerte de que en su punto álgido tenía la competencia de Iker Casillas. Entonces eso hizo que se quedara un poco más de lado y quizás se lo hubiera valorado mucho más. Ujú. Fue Balón de Plata en Mundial 2006, recuerdo. Ganó el trofeo Bravo, es decir, el trofeo Bravo es el de las perlas, con lo cual de alguna manera podemos diagnosticar que Buffon desde muy joven ya estaba considerado un absoluto referente y que iba a llegar a ser un icono como luego mostró. Ha estado siempre en todos los equipos UEFA, en todos los equipos Scudetto, es decir, sensación de durabilidad al máximo nivel además en su carrera y evidentemente ha triunfado la Juventus, pero es que también fue mito de la selección italiana, con la que prácticamente el mayor rendimiento de su carrera en la Juve no se hubiera entendido sin una iconografía mayor todavía cada vez que se ponía la camiseta de la Zurra, donde claramente, como decía Iker, es verdad que se le comparaba muchísimo con Casillas, porque creo que por un poco la personalidad, la representación que tenían en clubes de primerísimo nivel en su país, como era Madrid y Juventus, y el nivel de selecciones que además se enfrentaban mucho en aquella época, pues evidentemente la comparativa era potente, pero es cierto que teniendo muy buen cartel en España, Buffon, en España todo el mundo considera que Casillas está por encima, y si te vas a Italia, nadie duda que Buffon está muy por encima de Casillas. Y además que he tenido este debate muchas veces con italianos y para ellos no hay ni punto de comparación. Es decir, claramente estaban ahí a la par y Buffon, bueno, absoluto mito. Si queremos decir todo su palmarés, necesitaríamos un montón de tiempo para de alguna manera poder profundizar. Pero, por ejemplo, el día que lo fichó la Juve, paga, para que la gente se haga una idea, fue el fichaje del portero más caro de la historia, con 56 millones de euros, que en aquella época 56 millones de euros era una barbaridad. Sí, la verdad que en esas cosas todo el mundo siempre barre para su casa. Si os parece, vamos con el segundo de los 3 balones de oro que tenemos en esta lista que hemos formado, que es la segunda elección de Dan, que es Pavel Nedved. Sí, yo he ido un poco a lo fácil, ¿no? He tirado a ver a los que han tocado Balones de oro. oro, balones de oro. Eso es, a los que han tocado oro, a los que han tocado balón de oro, pues evidentemente dos de ellos son míos. Siempre me cuesta decir muchísimo este nombre, Pavel Nedved, porque me cuesta decir dos letras parecidas seguidas, ¿no? Entonces, sí es verdad que me Para que cuesta. veáis qué tipo de cuestiones llevan a Dan a elegir a sus jugadores, ¿eh? El hecho de la pronunciación. No, no, bueno, entre muchas más cosas. Ya hablamos de este jugador en
otro vídeo, 3 temporadas más que Michel Platini, son 8 temporadas en las que juega 327 partidos y marca 65 goles. Evidentemente, no tantos goles como Platini, también es otra posición en el campo, pero sí es verdad que un poco más cercano en el tiempo. Si a Platini, evidentemente, no le vimos jugar, Pavel Nedved también me pilla un poquito más atrás, pero los highlights están ahí. Yo creo que un Balón de Oro que ha jugado en la Juventus, pues da pie a que sea una leyenda del club, también con tantos partidos, tantas temporadas y también títulos. Al final los títulos pesan mucho, tanto individuales como colectivos, ¿no? Y Nedved tiene de todo. Entonces, creo que para mí sí entra en ese ranking de leyendas de la Juve. Es súper curioso lo que pasó con Nedved porque él se hace muy famoso con la Eurocopa del 96 de la República Checa, donde había varios jugadores que de repente destacan muchísimo. El mejor de todos ellos era Nedved. Lo ficha la Lazio, una Lazio Sí. multimillonaria en aquella época porque tenía un inversor tremendo detrás. Y con la Lazio gana la Recopa fijo porque le ganó al Mallorca, recuerdo, le ganó en Villa Park, en el campo del Mm. Aston Villa, y también gana la Supercopa después ese año. Y cuando se marcha a la Juve, él ya estaba súper cotizado en lo que era, digamos, el universo del fútbol italiano. Pero no había trascendido que pudiera ser un futbolista tan brutal como después fue. No pretendía nadie imaginar en él un jugador descollante como luego fue, porque la Juve encontró un contexto súper complejo, pero el único que respondía era él. Lo explico rápidamente. La Juve, cuando él llega, sí que en esos años gana un par de scudettos, pero después se ve inmerso justo en lo que decía antes del Calciopoli, del Mojigate, se va a segunda división. Nedved también se queda, Mm. ojo, Nedved también se queda. Estamos hablando de un futbolista Balón de Oro que él se sabía muy importante en ese equipo, se queda en segunda división para ascender al equipo, pero evidentemente eso le lleva a altibajos en su carrera, porque no llega a tener ese punto de roce competitivo al nivel que la Juventus que él fichó había imaginado, y eso creo que le cuesta algún tiempo en el que quizá no pudo explotar todo el talento que tenía, pero eso le hizo ser intocable en la Juve. Recuerdo que después de retirarse fue parte del Consejo de Administración de la Juventus y vicepresidente de la Juventus. Después es verdad que temas también que tienen que ver con temas económicos le han servido para no salir del todo bien de esa labor. La verdad es que pocos salen bien cuando se pasan a los despachos, y ahora mismo está también de directivo y de director deportivo de un equipo de Arabia Saudí. Es Al Sabab, creo recordar que es donde está ahora. Es decir, que su carrera después de haberse retirado ha tenido algunos altibajos, y es verdad que le hemos visto en una faceta que quizá no pega tanto o no va tan en sintonía con esa capacidad que mostraba en el terreno de juego. A mí lo que más me gustaba de Nedved era que se movía con una capacidad tremenda para ir y venir, de una amplitud. O sea, esto de box to box que después se inventó en Inglaterra, el Mm. primero que lo hizo en el fútbol moderno de alguna manera fue Pavel Nedved en la Juve. Sí, la verdad que es curioso eso que has comentado de que los jugadores, claro, pasan luego a los despachos una vez retirados y pocos tienen éxito, o por lo menos pocos tienen algo que no esconder. Y curiosamente en esta lista ya nos han salido dos. Así que esa relación Juventus un poco con la corrupción me parece curiosa. Sí, Yo sobre todo de Nedved lo que quería destacar es eso que tú has comentado, de que estuvo ahí a las malas, como fue en un descenso, cierto es que fue por el Calciopoli, pero se mantuvo, que no es fácil, porque muchas veces los jugadores cuando ven que no van a seguir en la élite, pues hacen las maletas a la mínima que pueden y priorizan el éxito económico o seguir acaparando los focos a quizás el amor por un club. En este caso tampoco es un amor puro puro, porque Nedved al final es checo, llegó a Italia a la Lazio, pero bueno, quizás ese sentimiento de pertenencia de la Juve le llegó tan dentro que se quedó en el equipo y al final se convirtió en una leyenda absoluta del club. El tema es que ni siquiera se retira en la Juve, pero no se retira demasiado mayor, con lo que todavía da la sensación que él directamente pensó que buscarse otro acomodo ya no le motivaba, que seguramente después de estar en la Juventus ya no, pero es que cuando él, insisto, cuando baja a segunda división con la Juve, él 2, 3 años antes había ganado el Balón de Oro. Es que esto ahora porque el tiempo nos hace que se diluya un poco esa sensación, pero vosotros imaginaos un Balón de Oro ahora mismo. Imaginaos que Lamine Yamal lo va a ganar el año que viene, que puede perfectamente ganarlo. Y que dentro de 2 años,
el Barça, por lo que sea, baja a segunda división y él se queda. Es que casi sería imposible de imaginar que eso pasara, aunque Lamine Yamal sea ADN germen Barça. Es que es casi imposible, pues imaginaos encima con un extranjero. Por eso la ascendencia que logró en la Juve, para que él decir, no, no, yo me arremango aquí, me quedo con Buffon y compañía, con los que quieran llevar la Juve a donde tenemos que llevarla, a modo de revancha casi, porque es verdad que evidentemente había casos de corrupción y la Juve descendió de manera oficial y justa, pero desde el punto de vista bianconero, para ellos evidentemente había una sensación de venganza, de revancha, y Nedved se quedó para eso. Además, va mucho en su mentalidad, ¿eh? Nedved era un tipo de testarudo, de cabeza dura, de mucha frialdad, pero al mismo tiempo súper excéntrico en el terreno de juego desde el punto de vista de estar siempre con un punto de excitación enorme. Y era súper divertido verle jugar. La verdad que el nivel de Nedved Balón de Oro 2003 fue increíble y para mí tiene que estar en la Juve porque la Juve es verdad que tiene varios balones de oro, pero que justo hayan dado un nivel más alto de su carrera cuando estaban en la Juve no tiene tantos, así que desde luego Nedved está en la lista. Una vez finalizado este análisis de Pavel Nedved, nos vamos con mi segundo nombre, que es Andrea Pirlo. Yo creo que este sí me lo compraréis. Me he ido otra vez al centro del campo. Quizás lo que comentábamos antes del sentimiento de pertenencia con Nedved, con Pirlo igual no puede ir muy de la mano, ya que ha estado tanto en el Inter como en el Milan y acabó luego su trayectoria en Italia en la Juve. Pero que os voy a contar sobre Andrea Pirlo. Yo, de lo poco que le he visto, un jugador con una calidad espectacular en el centro del campo, que duró hasta los 35 años, si no me equivoco, en la Juve, se quedó con esa miel en los labios de poder haberse alzado con la Champions League frente al Fútbol Club Barcelona en Berlín en el año 2015, pero a pesar de todo, yo es uno de esos jugadores que diría como un referente para todo aquel amante del fútbol, sobre todo por la calidad que tenía y yo creo que también era una persona que transmitía como mucha paz y yo creo que hay mucho aficionado del fútbol que ver a un jugador que no sea polémico, que sea tranquilo, que no arme mucho lío, yo creo que cae bien. Entonces yo creo que Andrea Pirlo era quizás ese perfil de jugador, no sé cómo lo veis. Es bastante particular, Pirlo, porque es cierto que él gana el Mundial, por ejemplo, con Italia, y que gana la Champions dos veces, pero con el Milan. Evidentemente, esto le limita como para que pensemos en Pirlo como un jugador exclusivamente de la Juve. Además, como bien dices, él empezó en el Inter. Lo curioso, que a mí siempre me ha gustado más, que la gente no se acuerda tanto, pero él empezó de absoluto enganche, es decir, en el Inter y los primeros momentos cuando tiene de alguna manera relevancia en el Brescia, por ejemplo, es un jugador muy de último pase, muy de zona ya prácticamente para finalizar jugadas para tener el punto creativo. Y sin embargo, después se convirtió en todo lo contrario. En el cerebro, en el jugador que le metía pozo, en el futbolista que con esa capacidad para organizar al equipo siempre tenía una línea de pase más, juntaba al equipo en torno al pase y creo que eso le convirtió en referencia absoluta. Es verdad que después también dirige a la Juve, pretendió hacer la Vecchia algo parecido como con el Barça había hecho con Guardiola, intentando de alguna manera levantarlo. No le dio ni mucho menos bien todavía en su carrera como técnico y además se retiró en Nueva York con la franquicia del City, con lo cual es que ha tenido altibajos de todo tipo, es una carrera muy, muy indescifrable. Me cuesta verle en su mejor momento en la Juve, porque considero que fue más relampagante, más llamativo, incluso el nivel en el Milan, pero entiendo que para mucha gente se quedó como un vínculo eterno para la Juve. A mí me cuesta verlo, ¿eh? A mí me cuesta verlo. Yo simplemente voy a decir que yo me duermo con highlights de Pirlo y música clásica de fondo, así que con eso creo que No lo digo Pirlo, todo. no Pirlo, no party, ¿no? Si Exacto, alguien, exacto. si alguien se gana su propio eslogan, es Sí, que fue muy importante. sí, 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 sí. Con eso lo digo todo. Sí, mira, yo quería añadir una pequeña cosa sobre Andrea Pirlo, que Dani y yo el año pasado, ahora quiero aprovechar para mandarle un auténtico abrazo desde aquí, que ha vuelto a los banquillos, como es Luis Carrión, que nos dijo el año pasado en un vídeo que le entrevistamos Dani y yo en nuestro canal, que uno de los jugadores referente que le hizo a él ir a los banquillos y que se fijaba sobre todo mucho en sus primeros planteamientos era Andrea Pirlo. Así Mm. que para que veáis un poco hasta el punto que llega su figura, que hay entrenadores hoy en día que lo destacan. Y para Sí. acabar, nos vamos con el segundo nombre de David, el tercero de los balones de oro que os he comentado antes, que es Roberto Baggio.
Me alegro que la hayas dejado para el final. Es una grandísima muestra de respeto, lo cual te aplaudo desde aquí, porque evidentemente el mejor de toda la lista, y no voy a entrar en vacilaciones con nadie porque es que se caería cualquier argumento, el mejor de esta lista sin ninguna duda es Roberto Baggio. Evidentemente, cada vez que hablo de Baggio, para mí es mi ídolo máximo, así que no hay nadie para mí que se le pueda comparar. El nivel que dejó el divino Codino. No sé cuántas etiquetas y cuántos apodos tiene, pero es tremendo conseguir tantos apodos. Fíjate, me sale hasta hacer esto, ¿eh? Cada vez que hablo de él puramente italiano puro. La sensación que me deja Bayo es de jugador que ha tenido tantas vidas que encorsetarlo solamente en un club es tremendamente difícil. Es verdad que para que la gente lo ubique claramente, el momento en el que él ficha por la Juve es, me atrevo a decir, fiesta nacional en Italia, porque sabía que la Juve era el paso definitivo que estaba dando para el post-Platini, es decir, le vuelve el dar el 10 a un jugador muy llamativo porque había roto absolutamente en la Fiore y porque a nivel de selección ya se veía lo que iba a ser, un jugador con una creatividad, con fantasía, con un cambio de ritmo, con habilidad individual, un talento puro que es muy, muy difícil de igualar. Todo eso lo habíamos visto en la Fiorentina, que es un nivel como poquito se han visto de un jugador, de una perlita tan joven, marcando tantas diferencias ya a ese nivel de llamativo, de impacto en la Serie A. Cuando se lo lleva en la Juve, se inicia una rivalidad que todavía existe a día de hoy, que es precisamente la Fiorentina sobre la Juve. Después han ido un montón de jugadores de la Fiore a la Juve y todos recordando que de alguna manera fue tratado de traidor Roberto Baggio. Porque cuando él ficha por la Juve es el fichaje más caro de la historia del fútbol italiano. Él de alguna manera no quería ir a la Juve, pero el propio club, la Fiore, de alguna manera los directivos le obligaban a tener que cerrar esa cifra que era altísima de traspaso. Y el primer día, y esto es muy curioso, que habrá mucha gente que no lo sabe, el primer día que juega Baggio con la Juve contra la Fiorentina, le toca tirar un penalti y él se niega a tirar el penalti. No lo tira. Se niega a tirar el penalti. Y cuando va a marcharse al vestuario, hay hinchas que tiran bufandas y demás a Baggio y él coge una de ellas, la besa y se la guarda. Es decir, claramente para él fue importantísimo la Juve, sí, porque allí ganó el Balón de Oro, porque allí dio el paso definitivo para convertirse en icono absoluto del fútbol italiano, porque son los años del Mundial 94, que era claramente el nivel de mayor esplendor de Baggio. Pero él, más allá de que después estuvo en el Bolonia, estuvo en el Brescia, estuvo en el Inter también, estuvo en el Milan también, es imposible de encajar en una carrera, en una carrera como la suya, en un club. Pero si tuviera que elegir un equipo, no tengo ninguna duda que para Bayo ese equipo es la Fiorentina y no es la Juve. La Divina Coleta, yo invito a la gente a que, bueno, los chavales, sobre todo más jóvenes, que quizás solo Roberto Baggio les suena por el vídeo de nuestro compañero Iker de L Fútbol, que tantas millones y millones de visitas tuvo de aquel penalti famoso que falla con la selección italiana. Le invito a los chavales que vean un partido de Roberto Baggio, que vean highlights de Baggio, porque va más allá de ese vídeo. Era un auténtico jugadorazo y quizá la gente se está quedando un poco solo con ese penalti que falló. No, Maggio era mucho más, así que, bueno, sí, evidentemente te lo compro. Otro balón de oro. Cualquier balón de oro que ha jugado en un club creo que pasa automáticamente a ser leyenda de un club. Sí, la Es verdad es que brutal sus... porque es verdad que la gente se acuerda de la eliminación contra España, aquel golazo que marca que casi saca el corta en el Mundial del 94, donde marcó, por cierto, Dino Bayo, que no era su primo ni nada, simplemente se llamaba Bayo también, pero no tenía nada que ver uno con otro. Pero Bayo era el talento absoluto, porque fijaos, en los últimos años, decías tú ahora, Dan, de ver partidos de él. Si la gente pone partidos con la Fiorentina cuando él es una perlita, va a alucinar la capacidad que tiene para sortear rivales y para superarlos por mero regate en velocidad. Es decir, que era un jugador totalmente increíble desde el punto de vista de además tener esa capacidad para cambiar los ritmos. Pero después, y aquí es donde te das cuenta que él era un jugador de categoría sublime, cuando ya va a acabar su carrera, por ejemplo, en Bolonia, o en el propio Brescia, en algunos equipos ya, qué necesidad tenía, ¿no? Eso es lo primero, qué necesidad tenía Bayo de jugar en este tipo de clubes. Y sin embargo, les dio tantos ratos brutales que le ves jugando ahí ya muy mayor y todavía era capaz de sortear rivales por mera capacidad técnica. Te regateaba, te cambiaba el ritmo, te escondía la pelota, te tiraba un caño. Es que
Es que era sublime, verdaderamente en técnica individual prácticamente es un intocable. Luego es verdad que hubo un montón de rumorología con él, con que cuando se retiró se fue allí a un bosque que estaba él solo viviendo, como un poco ermitaño, olvidado del mundo y demás, y ahora hace algunos años se ha dado de alguna manera una vuelta y se le ve de vez en cuando en algunos medios y demás. Yo puedo decir aquí que para el enganche, cuando lanzamos el enganche web 2014, el que más insistí por tenerle para abrir precisamente la nueva era del enganche, que hacíamos reportajes, vídeos, documentales y demás, fue precisamente poder hablar con Bayo y jamás lo conseguí. Lo he intentado toda mi vida y jamás he podido entrevistarlo, pero sin ninguna duda, un jugador absolutamente de época, Iker. Sí, sí, la verdad que iba a suscribir un poco todo lo que habéis comentado ambos. Es cierto que a Dani y a mí nos pilla un poco más lejos, no le hemos podido ver como quizás otros jugadores que sí hemos mencionado, como Arturo Vidal o Pirlo o Buffon, pero claro, a ver, al final cuando piensas fútbol italiano o alguien te habla de leyendas del fútbol italiano, todo el mundo te habla de Roberto Baggio y al final Dan también lo ha comentado al principio del vídeo, sobre todo con Platini. Es un jugador muy camisetero. Es cierto que hay muchas camisetas icónicas que se nos vienen a la cabeza con Roberto Baggio y con su mítico 10 a la espalda. Y también os voy a comentar una cosa. Es cierto que, claro, me estoy dando cuenta ahora, este vídeo es totalmente lo contrario al que hicimos de One Club Men, porque son jugadores que ninguno de ellos ha tenido, es cierto que han tenido todos bastante constancia en la Juve, pero no han tenido amor eterno a un club, que yo creo que aquí en el enganche también somos muy de eso. Pues es increíble, ¿eh? Porque es verdad que la Juve te puede llevar a pensar que es fácil de alguna manera de convivir con lo que representa la Juve si tú ya has llegado allí. Porque, por ejemplo, después hemos tenido a Chiellini, que ha hecho muchos años, que ha habido jugadores muy representativos de esa camiseta. Pero, sin embargo, también la incapacidad para tener regularidad de la Juve después de ese descenso, ahora tener que prácticamente limpiarse la cara para reestructurarse por completo, cambiando dirección deportiva, cambiando presidencia. Creo que todo eso ha llevado a que la línea de mucha sensación de continuidad en la Juve se ha perdido. Y nos damos cuenta mirando atrás que es que realmente siempre fue un poco así. Más allá de títulos, variaban mucho los nombres y ni siquiera los más grandes, que en cualquier otro club se hubieran quedado hasta que hubieran querido, pues en la Juve no han podido. Y por cierto, estoy tirando de memoria, pero no hemos dicho a Del Piero, ¿no? No, no, No. no, no. Es No, increíble, ¿eh? yo lo iba a meter, lo que pasa que, claro, tenía que meter ahí un poco la coña de Arturo Vidal con Chile, pero es verdad, había que mencionarle a Del Piero, y es que, Es que probablemente De Piero, de todo lo que hemos Sí, sí, dicho, sí. sea el más leyenda Juve, sí, nivel posiblemente, sí, Juve, sí. que también se quedó en segunda división cuando bajó. A nivel exclusivamente Juve, probablemente me atrevo a decir que es el que más de todos, porque los otros es verdad que tuvieron un nivel brutal en la Juve, pero acabaron marchándose de alguna manera o saliendo de una manera negativa. No es así en el caso de Del Piero, así que a lo mejor, por eso le quería citar al final, a lo mejor hemos dejado sin darle tanto protagonismo, aunque evidentemente lo quería citar, al que puede ser el gran Alessandro De Piero, al que puede ser la gran leyenda de la Juve, pero ahí queda. Claro que sí, sí. Antes de que nos metan palos en comentarios, había que mencionarle a Del Piero. Así que, mira, David, si te parece, ya que estamos, cierro yo el vídeo para que todo el mundo se suscriba, deje sus comentarios, que nos dé idea para próximos vídeos, que estén atentos a este Real Madrid-Juventus. Y para acabar, voy a hacer una cosa que hicimos el otro día ahí en prueba de grabación y me gustó cómo lo amoldamos. Os Ojo, voy a ojo. dejar aquí se ve bien, aquí, más o menos, en este lado, os voy a dejar el vídeo del mejor 11 del Mundial Sub-20 y en el otro lado, ya que lo hemos mencionado, el vídeo de los One Club Men, que no tiene nada que ver con este, pero os lo dejo aquí. Así que la gente vea estos dos vídeos y que nos siga dando apoyo al enganche. Gracias por todo. Un abrazo.